Hola amigos, ¿qué tal? Estamos de nueva cuenta en una edición más de Aprendiendo Derecho. Y yo creo que hay un tema con el que estamos endeudados con ustedes porque no lo hemos podido desarrollar. Un tema que preocupa a toda la sociedad mexicana, como es el tema de la inseguridad, que últimamente se ha incrementado de manera estrepitosa. Por eso invitamos a una persona que tiene el conocimiento, la experiencia, a un diplomado en materia de seguridad, que tiene muchísimos cursos, congresos, coloquios, especialista en la materia. Nuestro amigo Alexei Chévez Silvetti. Qué gusto tenerte por acá, amigo, hasta Doctor, que pudiste escaparte para venirte a platicar con nosotros. un gusto estar en tu casa. Gracias a la Es un Universidad gran... de Ciencias Jurídicas. Sí, ya tuvimos la oportunidad que estuvieras aquí una vez dándonos una ponencia. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel caso de Tres Marías que nos lo expusiste magistralmente? Sí, el ataque a los agentes de la CIA. Ándale. Fue hace 3 años, 4 años más o menos. 5 casi. Como 5 años, ¿verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? Fue antes de la pandemia. Pero aquí estamos con mucho gusto. Sí, oye Alexei, está complejo el tema en materia de seguridad en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? Tú que conoces cómo se mueve la delincuencia, qué es lo que hace que las cosas ocurran, que dejan ocurrir. ¿Tú cómo ves hoy a México? Yo veo un México desafortunadamente que poco a poco está perdiendo la batalla contra las organizaciones criminales. Veo un México con 2 organizaciones criminales preponderantes, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel Sinaloa, que han estado depredando sobre el territorio nacional a tal grado que han expandido su área natural de trabajo, que era el narcotráfico, y ahora ya están controlando prácticamente todas las partes del organismo productivo del país. Es increíble, ¿no? La diversificación, obviamente, pues logra que la sociedad no solamente se preocupe por lo que antes era un campo de cultivo, que era el narcotráfico en exclusiva. Esa diversidad, ¿qué implica? Extorsión, secuestro, robos, despojos. O sea, la sociedad entonces ya no tiene oportunidad ni siquiera para visualizar dónde sí hay consumo de droga, dónde hay trasiego, como para irse a un lugar donde no lo hay. Porque ahora, ¿para dónde te vas? Yo creo que hay muy pocos estados que se libran, entre comillas, de estas grandes organizaciones criminales. Te diría que son menos de 5, pero todo el resto del país definitivamente está, si no parcialmente, al menos en alguna parte, controlado por estas organizaciones criminales, ya sea en extorsiones, ya sea en robos, ya sea en el trasiego de la droga. Y hoy en día lo que es más preocupante, el negocio más lucrativo para ellos, por eso vemos todos los problemas en la frontera, que es el tráfico y secuestro de migrantes. Híjole, es increíble. De verdad es increíble. Antes podíamos por lo menos medio vivir en seguridad. Salías a trabajar, sabías dónde meterte, tenías de una u otra manera unas alarmas de lugares y horarios. Hoy, ¿en qué horarios sí puedes hacerlo? ¿Dónde puedes ir con tus hijos? ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? O sea, es tan complejo el tema. Las noticias todos los días son notas rojas. Extorsiones, asesinatos, secuestros. ¿Qué es lo que pasaba antes y qué pasa hoy? ¿Dónde se rompió el hilo de ese control por lo menos mediano? Porque el índice delictivo siempre ha existido. Pero hoy, ¿por qué se desató? Se rompió un hilo que equilibraba una comunicación con los líderes delincuenciales, las políticas públicas dejaron de existir. Tú como experto en seguridad, ¿qué visualizas? ¿Qué fue lo que ocurrió? Definitivamente es una combinación de factores, muchos de los que tú mencionas. Lo que te diría es que no es privativo de este sexenio, de esta administración. Esto ya venía desde la administración pasada. O sea, si nosotros observamos los números de secuestros, sobre todo el de homicidios, ¿no?, que es muy puntual, de robos, de vehículos, de desaparecidos, vemos que desde la administración anterior, en el sexenio de Peña Nieto, se empezó a descuidar. Ya venía débil con Felipe Calderón. Él ya estaba enfrentando una serie de grupos criminales muy fuertes. Empezó en Michoacán, empezó precisamente con la familia michoacana, los Caballeros Templarios, que prácticamente tenían el control del estado de Michoacán,
Hoy en día esto se ha agudizado, todavía estamos hablando de 12 años más tarde, está más agudizado el tema en Michoacán, pero básicamente empezó con Peña Nieto, hubo una pelea ahí por el poder entre el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda, que evitó que se le dieran recursos de seguridad que tanto necesitaban las policías a nivel nacional y estatal, y esto derivó en el aumento de los grupos criminales, la toma de poder de grupos criminales. Entra esta nueva administración con una nueva, ellos dicen que sí es estrategia, que se llama los famosos abrazos y no balazos, donde ellos esperan que si uno no molesta a los grupos criminales, estos grupos criminales no van a molestar al Estado, y lo único que provocaron es que estos grupos criminales se volvieran el Estado, que empezaron a tomar mucho más control del que ya tenían sobre poblaciones, de hecho, en algunos lugares sobre estados. O sea, yo te diría que hoy en día hay 8 estados que probablemente están controlados prácticamente por las organizaciones criminales. Por la delincuencia, ellos deciden quién puede ser candidato a un cargo de elección popular y quién no puede ser. Lo estamos viendo. Tenemos la elección más violenta que se tenga memoria desde la Revolución Mexicana. Desde la Revolución Mexicana que no vemos número de tropelías, de asesinato de candidatos. Hay que recordar que en la elección anterior, en el 2021, secuestraron a 200 funcionarios de casilla para que dejaran de operar. En esta administración estamos hablando de 35, si le creemos a la sociedad civil, 23, con lo terrible que acaba de suceder ayer en Chilpancingo, en Guerrero. Coyuca de Benítez. Coyuca de Benítez. Entonces, y más aparte, aproximadamente casi 260 candidatos bajo protección federal. Estamos hablando que el Estado mexicano está destinando 3,470 marinos y soldados para proteger a candidatos. Y aún así, incluso con esta protección los están matando. Entonces, tú como... Fíjate, aquí viene un paradigma muy extraño de lo que está realmente sucediendo. Ha migrado tanto las organizaciones criminales en lo que respecta a tu negocio natural, que era el narcotráfico, el trasiego de droga, que hoy en día esto ya no es lo lucrativo. Lo lucrativo es hoy en día tener el control de los ayuntamientos municipales, porque tienes el control de la obra pública, de los recursos federales, dicen que hasta del agua aquí en el municipio de Cuernavaca, ¿no? Se hablaba mucho de esto, y yo todavía no entiendo cuál es el negocio, pero tienes el control del rastro municipal, tienes el control de la tesorería, y dices, bueno, pero ¿por qué es importante? Porque si yo tengo el control del rastro municipal, sé cuánto le voy a cobrar a cada carnicero. El Estado de extorsión. Pues está nada más haciendo un rol de caricatura, ¿no? Yo creo que el Estado está sobreviviendo, al menos a nivel municipal, en muchísimos municipios del país. O sea, el Estado como tal está sobreviviendo con una figura títere, que sería el presidente municipal, y el control completamente cooptado, completamente controlado por estas organizaciones criminales, que te deja mucho más que estar bajando en municipios muy pobres, ¿no? Lo que es el cultivo de la amapola, por ejemplo, que ha bajado mucho su precio. Si tú ya no tienes acceso a esta nueva droga, que es el fentanilo, entonces, pues controlas un municipio. Todos los servicios. Todos los servicios. Todos los servicios. Oye, pero a ver, el narcotráfico, todos sabíamos que México no era consumidor, o no un consumidor atractivo para los cárteles de la droga. ¿Cuál era el principal negocio? Traer la droga del Centroamérica o de Sudamérica y llevarla a Estados Unidos. México se hizo consumidor. Hemos ido aumentando, por supuesto. Hemos ido aumentando, pero no es suficiente para los grupos delincuenciales. Entonces se diversificaron y eso habla, como lo dices tú, de la inseguridad latente en la sociedad, porque si se meten con los servicios públicos, como es agua, basura, rastros,
tienen contacto con la Obra gente. pública. Así es, la obra pública, que ahí creo que ese es un gran negocio para ellos. Y entonces eso hace que se vea más latente, más evidente la inseguridad, porque ya afecta al ciudadano común, ¿no? Y es tan grave, o sea, yo lo he estado mencionando muy seguido en mis columnas, Acapulco, por ejemplo. Todo el mundo sabíamos que Acapulco, bueno, en general todo Guerrero está a punto de ser un estado fallido. Acapulco principalmente. Cuando tú tienes un negocio en Acapulco, tienes un restaurante, va a venir el crimen organizado y te va a cobrar el cobro de piso, ¿no? Que famoso. Luego viene el ayuntamiento y te va a cobrar pues, tus servicios, tus impuestos, etc. Hay una doble taxación, la del Estado y la del Estado criminal. Más aparte el sobreprecio que tú estás pagando a tus proveedores, porque ellos también están siendo taxados por el Estado criminal. Entonces tú cuando vendes tu producto tienes que venderlo para recuperar toda esa inversión que ya estás haciendo. Exactamente. Y el pagano es el ciudadano otra vez. El ciudadano y el turista. ¿Estado fallido? En muchas partes de la República, sí, por supuesto. Tenemos este miedo a declarar una ley marcial. Hay un miedo porque se hablaría de que como sociedad, como políticos hemos fallado, pero yo sí creo que definitivamente hay estados donde sí deberíamos de imponer una ley marcial, sí deberíamos de hacer un cambio drástico de cómo se están haciendo las cosas, porque no hay manera, en serio, no hay manera de que esto se venga a componer. Cuando tú escuchas al presidente de la República hablar de que hay 25,000 soldados en Acapulco que tiene una policía de no llega ni a 1,000 y tiene 25,000 soldados, y a pesar de esta enorme presencia del Estado mexicano, vemos que siguen las extorsiones, vemos que sigue la criminalidad, vemos que todo sigue igual, pues te habla que algo más duro, algo más fuerte se tiene que hacer con esto. Es que el soldado, en mi opinión, tiene instrucciones de no meterse, nomás pasearse, ¿no? Porque cuántos hechos no han quedado videograbados incluso, donde la policía, las fuerzas castrenses juegan un rol de espectadores nada más. Bueno, también aquí, obviamente tú eres el especialista en esto. Hay una cuestión, nosotros no le hemos dado las armas jurídicas necesarias a nuestros soldados y marinos para que intervengan, lo cual para mí está muy bien. O sea, tenemos una Guardia Nacional que de facto, de hecho, es un apéndice de la Secretaría de Defensa Nacional, que se supone que es esta parte jurídica, pero es una Guardia Nacional que no se acaba de consolidar, que no tiene una formación policial y que desafortunadamente todos sus mandos, absolutamente todos son militares. Entonces, es gente que viene de una formación desde el heroico colegio militar, que ha estado 20, 30, 15, 40 años en el caso de los generales, haciendo labores como soldado, y que obviamente cuando los mandan a hacer una función completamente atípica y diferente a lo que ellos han entrenado, lo que ellos han estudiado, Los casi formados. Pues no saben cómo hacerla. Claro. Son cosas diferentes, pero son ocurrencias políticas, ¿no? Porque mira, las instituciones civiles, como los cuerpos policiales que existían en el pasado, había mucha corrupción, elimina a los corruptos, pero conserva la base, porque sí la sociedad requiere contacto con una policía civil que entienda cuál es la problemática, con los que se pueda platicar y por supuesto hacer un frente común. Eso creo. Que me gustaría conocer tu opinión de lo que sucedió en El Salvador y lo que está sucediendo con Ecuador. Eso es bien importante. Ellos sí pueden, nosotros no, pero también los efectos, el efecto cucaracha nos va a afectar como mexicanos. Pero ¿cuál es tu opinión de lo que hizo Bukele? Hoy es considerado el país centroamericano más seguro de toda Latinoamérica. Y parece ser que Ecuador va para allá. En menos de 2 años. Mira, constantemente hay esta inquietud de parte de los ciudadanos sobre por qué no podemos hacer algo similar a lo que hizo el presidente Bukele. Bueno, la respuesta es bien sencilla, tú lo sabes. En primer lugar, es ilegal.
O sea, estamos hablando de un estado de excepción a nivel nacional que anula todas las garantías. Derecho penal del enemigo. Y el derecho penal del enemigo, Zaffaroni, ¿verdad? Zaffaroni, exactamente. Empezaba a hablar sobre ello. Querido maestro Zaffaroni, muy amigo tuyo de mi madre. Sí, cómo no. Muy amigo nuestro. Estamos hablando de algo que anula todas las garantías. Entonces, todo el mundo decimos, bueno, ¿por qué no podemos ser como Bukele? Pero en el momento que nos pare un policía, en el momento que nos pare un militar y nos quite el vehículo o sin ninguna orden previa se metan a tu casa o te quiten tu propiedad o te la incauten, ahí ya no nos va a gustar. Ya no. Porque afortunadamente, pese a todo, nosotros tenemos un Estado de Derecho que funciona medianamente. Con respeto a los derechos humanos. Exactamente. Lo que nosotros tenemos como sociedad es un alto índice de impunidad que raya en el 98%. Nuestro problema es de impunidad. Nuestro problema no es de los derechos humanos o no como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos del caso salvadoreño específicamente, la población de El Salvador es inferior a la de la Ciudad de México. Sí. Allá son 5 millones, con mucho. Entonces, tiene más de 20. Entonces, estamos hablando de un Morelos. De un Morelos más o menos. La extensión territorial exactamente igual. Ahora, ¿a quiénes pusieron como blanco? Pues aquellas personas que tuvieran tatuajes, aquellas personas que las encontraran con determinadas características, regresando al lombroso, ¿no? El modelo lombrosiano, que tú tienes un somatotipo y por eso te vas a ir a la cárcel. Decía mi... No, pues qué culpa tenemos los feos, imagínate. Exactamente. Nos vamos al bote. Decía mi señora madre, portación de cara prohibida. Sí, es cierto. Entonces... Oye, de ahí sale el concepto de malhechor. Sí. Porque estamos mal hechos. Pero viene de Giuseppe Lombroso. Sí, exactamente. Entonces, tenemos esta parte donde suena muy bonito, pero tendríamos que hacer una enorme renuncia a derechos y garantías que nos ha tomado muchos años conquistar. Entonces, yo sí creo que en el caso específico del gobierno mexicano, el Estado, las instituciones de seguridad pública federales, nuestras Fuerzas Armadas siguen siendo infinitamente superiores a las capacidades criminales, lo cual no estaba sucediendo en El Salvador, lo cual en Ecuador, bueno, no solo el Ecuador, realmente toda Sudamérica está viendo un renacimiento de actividades criminales mucho más violentas. Uh-huh. Estamos empezando a ver una militarización de las funciones de seguridad pública en muchas policías de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la policía normal de cualquier estado latinoamericano o del mundo, pues no tiene ni el equipamiento ni las capacidades para enfrentarse a los criminales modernos. O sea, esta violencia no solamente es privativa de México o de organizaciones criminales mexicanas, es privativa también de cómo ha ido evolucionando las actividades criminales y cómo estos criminales cada día recurren más a la violencia. Argentina está teniendo un problema muy grave con esto, Uruguay igual. Instituciones que tienen policías paramilitares fuertes, como son los Carabineros de Chile, la policía colombiana, de alguna manera sí tienen más esto, pero llevan muchos años formando lo que nosotros apenas estamos haciendo en estos 6 años, que es la famosa Guardia Nacional, inspirados en algún momento llegar a ser los carabineros chilenos o los italianos, etcétera, ¿no? Sí. ¿No crees tú alguna influencia del efecto cucaracha de esos países donde se inició con una ley marcial y que bueno, personas que pudieran tener un tatuaje pero que no tiene nada que ver con la delincuencia, sabes que pues me voy, o sí teniendo algunos aspectos delincuenciales, pues antes que vengan contra mí me voy, y vienen a México pues también a delinquir? ¿O crees que ese impacto sea minúsculo? Sobre todo por la entrada de tanto migrante, ¿eh? Yo no me preocuparía. Fíjate que ha habido intentos de organizaciones criminales extranjeras
para llegar a México y establecer, digamos, una cabeza de playa por algún tipo de extorsión. Te estaría yo hablando de mafias rusas, mafias de lo que era el bloque comunista en el área de Quintana Roo, las cuales fueron rápidamente aniquiladas, desaparecidas por las organizaciones criminales locales. Hubo también un intento de las maras de establecerse y también definitivamente fueron borrados. Nada se compara al poder de fuego, nada se compara a la violencia de nuestras organizaciones criminales. Hace 5 días estaba yo platicando en los foros donde tú también estás sobre el último armamento que se les ha encontrado a estas organizaciones criminales, una ametralladora muy potente, una M340 Minigun, que son las que salen en las películas, en los helicópteros y todo, que ya tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se habla de que tienen 4 o 6 de estas armas. Entonces no hay manera de que organizaciones criminales como tal puedan tener este poder de fuego que sí tienen las organizaciones mexicanas, ¿no? Están sofisticadas las organizaciones mexicanas. Definitivamente. El nivel que tienen hoy en día las organizaciones criminales mexicanas es de escuela, tanto para las policías como para organizaciones criminales de otros países. Te comentaba hace rato fuera del aire, vinieron unos franceses a platicar, hicieron favor de venir aquí a platicar conmigo, de la Televisión Nacional de Francia, por el uso de drones explosivos, algo que para ellos se les hace pues impensable, como ahora usan unos drones como están usando en Ucrania, en la guerra de Ucrania. Bueno, pues aquí ya los tenemos, ¿no? Solamente los utilizas cuando es necesario. Ellos, como tienen la necesidad, se les hace impensable que pudiera existir algo así, ¿no? No, porque además te habla de un grado de sofisticación. Los drones los puedes comprar comercialmente, no hay ningún problema, pero ¿cómo generas estos explosivos tipo granada, etcétera, que tengan el poder que tienen las minas terrestres que ya también están usando el Cártel Jalisco Nueva Generación, sobre todo en Jalisco, Michoacán? Michoacán hoy en día tiene una unidad especializada en destrucción de minas terrestres de la policía. Yo te diría que hace 8 años tuve la oportunidad de convivir con esa área del ejército mexicano y eran 10 gentes. Hoy, más de 10 gentes en un estado mexicano están dedicados a la destrucción, localización y destrucción de minas terrestres en territorios y en caminos de Michoacán. No, pues ¿cómo los combates? Tú me decías hace un momento que consideras que más bien el problema de México es de impunidad. Absolutamente. ¿Tú crees que si se aprieta a la autoridad que es la encargada de investigar los delitos y de sancionarlos, sea quien sea, si hay elementos se condena? Nada de influyentismos. ¿Sería la salida, la alternativa para poder entrar al barco, que se den los ejemplos, las constancias de que aquí el que la hace la paga? Yo creo que sí. Mira, el presidente optó por decir, bueno, vamos a becar a los jóvenes, les vamos a dar 4,500, no sé si ya subió, 6,000 pesos bimestrales, 3,000 pesos al mes. Tú como aprendiz de sicario te ganas 5,000 semanales. Más droga, más camionetas, más alcohol, más lo que tú quieras. Entonces, ¿cuál es el incentivo? ¿Cuál es el incentivo para yo seguir en el camino de la rectitud? Bueno, el incentivo es bien sencillo. Gente que la hace, la paga. Yo siempre les pongo este ejemplo. En Japón, el índice de impunidad, ¿sabes cuál es? El 5%. Lo cual significa que si yo dejo esta cuchara aquí y nos despedimos y yo me voy, va a haber alguien que dice, este es de Alexei, y me va a ir a alcanzar hasta el estacionamiento, y me va a decir, señor, aquí está su cuchara. ¿Se le olvidó su cuchara? Sí, porque se le olvidó su cuchara, porque si yo sé que si yo me la llevo, muy probablemente me van a meter al bote. Estamos en México y de repente alguien dice, mira, pues no sé ni para qué sirva, pero me la voy a llevar, porque tengo el 98% de posibilidades de salir impune. Entonces, si desde que tú te puedes robar una cuchara
que te encontraste, sabes que puedes salir impune, ¿qué evita que puedas matar a alguien, no? Entonces, el problema es ese, y no es un problema única y exclusivamente de los órganos de seguridad. Esto es un problema también del legislativo y del judicial. Ajá. Bueno, ellos deciden, el legislativo sobre todo decide quién va a ser titular de un área, en muchos de los casos. Y ahí es donde empieza la corrupción, porque lo hacemos con intereses personales y no tanto con intereses institucionales, ¿no? Para que se logren los objetivos. Completamente de acuerdo. Y de ahí también tenemos el Poder Judicial, que es el más olvidado en el sentido de cómo tenemos a las fiscalías, cómo tenemos a los jueces, qué tantos apoyos le está dando, qué tanta supervisión estamos teniendo sobre las sentencias que están emitiendo. Entonces es muy cómodo apuntar a gobernadores, presidentes municipales, presidentes de la República, secretarios de Seguridad Pública, de algo que debe ser una tarea compartida por todos. Pero ¿sabes quién es la persona que realmente es el culpable de lo que está sucediendo? El ciudadano. Y te voy a explicar por qué. Porque nosotros cuando votamos, cuando elegimos a personas para que nos representen políticamente, también les estamos dando el monopolio de uso de la violencia. Y el Estado mexicano nos ha estado fallando, los gobernantes nos han estado fallando. Entonces, tenemos casi 180,000 muertos violentos a lo que va de hoy. Vamos a terminar el sexenio con 200,000 muertos aproximadamente, 50,000 desaparecidos. Como ciudadanos, nosotros tenemos que decir cuál es la cifra mágica para que yo ya diga ya basta. ¿Cuál es la cifra mágica para que yo realmente ya salga y diga esto no puede seguir así, o lo solucionan o que se vayan? Y esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos y no lo estamos haciendo. Cada sexenio nos estamos acostumbrando a cifras más altas de terror y seguimos tan campantes. Y eso es culpa de nosotros como ciudadanos. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar y exigir, por supuesto, que hagan su trabajo. Ese es el gran reto. La autoridad, si no tiene exigencia, pues se la lleva tranquila. O ve la forma de cómo transitar y también, por supuesto, ayudar a su equipo, hacerse de recursos, vivir de la mejor manera. El pagano es el ciudadano porque no despierta. Hay que despertar para exigir. Exactamente. ¡Wow, amigo! Oye, qué gran enseñanza. De veras aprecio mucho que nos hayas acompañado, que compartas con nosotros el conocimiento. Siempre nos dejas un buen de tareas emocionales para considerar qué es lo que estamos dejando de hacer como ciudadanos. Un gusto, te agradezco mucho a ti, a la Universidad de Ciencias Jurídicas la invitación. No, hombre, gracias, mi querido amigo. Encantado. Es un gran honor y por supuesto, gracias a usted, porque por usted hacemos estos programas. Hasta la próxima.